Hola hermanos, un saludo para todos, la gran familia de Clamor de Medianoche y nuestros hermanos de Miami, la Iglesia Redimidos con Areli y todos los que siempre estamos juntos, nos damos cita en este momento cada miércoles. Es un momento crucial cuando elegimos, no importa el medio, pero cuando elegimos el momento para adorar y glorificar a nuestro Dios juntos. Así que vamos a orar una vez más para dar comienzo al estudio de la palabra en esta oportunidad. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinito amor. Y te agradecemos porque tú eres el don de la vida y le diste vida al hombre a través de tu palabra. Por lo tanto, te pedimos que nos des vida en esta oportunidad, porque queremos abrir tu palabra, queremos conocer. Llénanos de tu espíritu, de tu presencia, de tu amor, y que el conocimiento de tu palabra en nosotros no solo quede como conocimiento, sino que podamos vivirla, que podamos aceptarla, que podamos entenderla, ponerla en práctica y así servir de bendiciones a otros. Bendice este grupo y aquellos que en un futuro se conectarán o podrán ver este video retroactivo. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a darle final al sermón el estudio, mejor dicho, que tuvimos el miércoles pasado, donde hablamos de el 490 sobre la tipología que tenía. A ver si voy a hacer un pequeño recapitulado para que puedan. Hemos visto la relación tipológica entre Cristo, la palabra pan, que es la palabra, entre la palabra perdón, perfección, todo tiene que ver con el número 490. La palabra pan tiene como valor numérico 490. Y vimos cómo la palabra Belén, de donde Cristo iba a nacer, tiene su valor numérico 490. Y aprendimos que para el tiempo de los judíos, ellos sabían constantemente sobre la profecía del Mesías. Cuando fue anunciado de Belén saldrá, o sea, de ese lugar que se llama Casa del Pan, de ese lugar que es 490, ellos todo lo tenían relacionado en su mente. Ellos sabían todas las cosas. Y bueno, hemos visto también que la numerología hebrea, el 490 está también junto con la palabra tamín, que es la palabra perfección, significa algo perfecto, completo. Por eso se usa en el santuario como lenguaje para el santuario, sin mancha. Y bueno, hoy vamos a ver otra tipología del 490, que es la tipología final, que está relacionado con tres principales atributos del carácter de Dios. Y si yo hago la pregunta, ¿cuáles son los tres atributos de los tres importantes atributos de Dios? Aunque quizás está mal dicho importante, porque todo de Dios es importante. Pero lo que más se resalta, de los que más nosotros hablamos, de lo que más hacemos referencia, hay tres atributos de Dios que más hacemos referencia sobre ellos. Uno es su amor, otro es su misericordia y otro es su justicia. Y hoy vamos a ver algo que tiene que ver con el clamor de medianoche y al mismo tiempo tiene que ver con el 490 y al mismo tiempo tiene una aplicación enorme para nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque si yo te preguntara en qué consiste la preparación para el tiempo de crisis que deberíamos tener, te aseguro que no todo el mundo iría a contestar correctamente. Por lo tanto, ¿cuáles son los tres atributos de Dios? La justicia, el amor y la misericordia. Y estos atributos están reflejados en la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Tenemos que entender lo que es la gracia de Dios, porque no se entiende muy bien lo que significa gracia de Dios. Decimos, vivimos en tiempos de gracia y no sabemos lo que estamos diciendo muchas veces. Es muy probable. Así que, al final, esto es lo que quedará claro al conocer lo que es la gracia de Dios.
Y es que este número se asocia con la misericordia, el amor y la justicia de Dios y la finalización de un ciclo de gracia. El número 490 tiene que ver con la finalización de un ciclo de gracia o de un tiempo de gracia. Así que empecemos por aclarar algo. Esto lo puse al principio por hermanos que han hecho preguntas. Hay dos periodos proféticos relacionados en Daniel 9. Primero se habla de los 70 años profetizados por el profeta Jeremías. Jeremías anunció la llegada de Babilonia, primero con los asirios, luego Babilonia para el pueblo de Israel, y que eso ocurriría por 70 años. Y luego cuando Daniel está orando, ahí en el capítulo 9, es que viene el ángel a seguirle revelando algo más de la profecía de los 2300 tarde y mañana, que en el capítulo 7 y en el capítulo 8 no registran detalles como el que se va a mencionar en el capítulo 9. Por eso el primer detalle que se menciona en el capítulo 9 es que de esta profecía de los 2300 tarde y mañana, Dios ha destinado para tu pueblo un periodo profético, los primeros 490 años. Así que eso es lo que quiero dejar claro, porque hay personas que están confundidas con relación a los 70 años primeros que habla Daniel, que son de Jeremías, y los otros 490 o 70 semanas, que son los que Dios estipuló primeramente para el pueblo de Israel. Y obviamente, si yo te preguntara por qué, bueno, si Dios puso en castigo al pueblo de Israel 70 años siendo esclavo, estando disperso, obviamente si quiere perdonarlo, si quiere dar una oportunidad, debería darle a lo menos el mismo periodo de tiempo que le entregó de cautiverio. Pero en esta ocasión, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios es tan grande que no le dio a Israel 70 años, le dio 70 veces 7, 490 años. Le dio tiempo suficiente para que meditara. Hoy vamos a conocer ese tiempo suficiente para nosotros y no lo estamos aprovechando. Por lo tanto, voy a compartir la pantalla para comenzar con el primer versículo. Aquí está. Ok. Déjame ver si logro ponerlo un poco más grande. Ahí está. El título son los 490 años y la misericordia de Dios. Primer versículo, bueno, está en Daniel 9, del 1 al 2, donde se dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que esa parte quedó clara, y eso tiene que ver, ustedes después pueden tomar nota, eso tiene que ver con Jeremías 25, del 8 al 12, ahí donde se profetizó primeramente estos 70 años, que luego Daniel estaba revisando el libro de Jeremías. Así que estudiamos que 70 años son lo mismo que 490 días, y que este es el periodo de tiempo de la aflicción, de la dispersión, del abandono, del rechazo, del juicio y del castigo de parte de Dios. Por lo tanto, Dios le entregó la misma cantidad multiplicada por 7 como restauración para el pueblo de Israel. Así que para conocer toda esta respuesta de por qué 490, por qué, o sea, qué más representación o tipología podría tener este número, qué más importancia tiene este número para nosotros, para ello vamos a contestar la pregunta: ¿cuál era la intención de Dios al indicar 490 años para el pueblo de Israel? Y eso lo vimos un poco en el estudio pasado. Vemos en Daniel 24 que son 70 semanas, están determinados sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Si ustedes analizan ese versículo de Daniel, se van a dar cuenta las intenciones que Dios tenía con el pueblo de Israel. Así permiso, que, Eugenio. Permiso. Sí. Mira, no se está viendo el PowerPoint. No se está viendo el PowerPoint. Disculpa que te interrumpamos, pero no se ve dice que estás presentando, pero no se ve la presentación.
Déjame ver entonces si es que... ¿Y ahora se ve? No. Nada No, no se todavía. ve. Bien, déjame... Tú pudieras cerrarlo y volverlo a abrir. Eso voy a Para de hacer. compartirlo. Déjame ver si vuelvo a abrirlo de nuevo. Qué bueno que lo interrumpiste, está bien. Porque me interesa que los hermanos puedan verlo. Dice aquí compartir. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Ahora sí, lo ahora estamos. sí. No se ve tan grande como yo quería. No importa, pero se puede leer. Y yo Se lo estoy puede viendo leer. aquí en el teléfono. Adelante. Okay. Bien, entonces seguimos. Si ustedes van viendo, hermanos, van leyendo con determinación, de este versículo sacamos un sermón tremendo en asunto de profecía. Por eso es que es importante que ustedes lo estudien después. Yo no voy a hacer énfasis en él, solamente que Cristo quería terminar la prevaricación. ¿Cuál prevaricación? Lo dijimos, del pueblo de Israel, ponerle fin al pecado de Israel. Y la pregunta mía, ¿cómo es que Dios pensaba ponerle fin al pecado de Israel? Hoy vamos a conocer ese detalle. Y si Dios pretendía ponerle fin al pecado de Israel de la misma forma que pensaba hacerlo, y hoy lo vamos a estudiar, pues es de la misma forma que lo está haciendo conmigo y contigo hoy. Entonces nos interesa conocer eso. Dios también tenía la intención en expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Así que, ¿por qué Dios quería hacer esto? Bueno, usted dirá, bueno, es obvio que era para salvar a su pueblo. La pregunta sería, ¿salvarlo de qué? Y yo te diría, de todo lo que vendría después. ¿Y qué vendría después? Yo les presento las cosas como yo mismo me voy preguntando y me voy contestando. Y a veces Dios pone idea en mi mente y les hago preguntas también. Daniel 9:27 dice así, para conocer lo que venía después. Por eso era importante sellar al pueblo de Dios. Porque venía algo después del sellamiento. Y dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Recuerden la explicación que dimos, el énfasis que estaba haciendo. Y para de último, Gabriel hizo énfasis en la última semana. Y dice así, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, hay un lapso de tiempo ahí. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Iba a haber una muchedumbre de abominaciones, lo que no se esperaba que fueran de parte del pueblo de Israel. Se esperaba que fueran de los impíos. Se esperaba que el pueblo estuviera sellado. Y cuando vinieran las abominaciones, y lo mismo esperamos para este tiempo, dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué se va a derramar sobre el desolador? Las copas de la ira. El problema está en que esto no era para el pueblo de Israel. Habían grandes y mejores planes que derramar ira en contra del pueblo de Israel. Lo mismo es para nosotros y estamos fallando de igual forma como lo hizo el pueblo de Israel. Hoy lo vamos a entender. Es por eso que las intenciones de Dios eran purificar y limpiar a Israel de sus pecados, para que cuando se derramara la ira de Dios en contra del desolador y por causa de las abominaciones, su pueblo no participe de esa misma ira. ¿Qué versículo te viene a la mente? Salid de ella por lo mío para que no seáis ¿qué? Ajá. ¿Y cómo Dios pretendía purificar a su pueblo? Esa es la parte que yo me rompí la cabeza. Porque es importante, porque si conocemos cómo Dios lo iba a hacer con ellos, conoceremos cómo lo está haciendo o quiere hacerlo hoy con nosotros, mediante o durante el periodo de un tiempo de gracia. Y este fue durante los 490 años en el caso de Israel. Para saber qué es un tiempo de gracia, debemos saber primero qué es la gracia de Cristo. Y hoy no voy a hablar de la gracia de Cristo, pero tengo que mencionarla. Es el método que Dios usa para emplear los principales atributos de su carácter, su amor, su justicia y su misericordia, en favor de la salvación del hombre en un periodo de tiempo determinado.
Voy a leerlo de nuevo. ¿Qué es la gracia de Cristo? Es el método que Dios usa para emplear los principales atributos de su carácter, o sea, su amor, su justicia y su misericordia, en favor de la salvación del hombre en un periodo de tiempo determinado. Y fíjense que en el tiempo de Noé, la cosa fue al revés. Dios estaba trabajando en los corazones del hombre y los corazones del hombre estaban de continuo al mal, a tal punto que Dios dijo algo al revés. No contenderá más mi espíritu con el hombre, pues ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Le estaba disponiendo la precisa al hombre. ¿Sabe qué? A partir de ahora son 120 años más de gracia que tendrá y nada más. Porque tiempo suficiente han tenido desde mucho antes que Matusalén. Así que si la gracia de Dios es el método que él usa para emplear sus tres atributos principales, amor, justicia y misericordia, entonces vamos a ver qué es lo que Dios pretende hacer al emplear su gracia para con su pueblo. Y esta es la respuesta: esperar. Y tú me vas a decir, ¿en qué te basas? No te preocupes, vamos a llegar ahí. Pero la respuesta, ¿qué es lo que Dios pretende hacer al emplear su gracia para con su pueblo? Esperar. Y la pregunta que yo me hago, obviamente, es ¿esperar qué o esperar por qué? Yo quiero saber. Vamos a conocer la respuesta. Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. De este versículo sacamos tremendo estudio, porque dice, voy a leerlo de nuevo, por lo tanto Jehová esperará. ¿Esperará para qué? Para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado. ¿Cómo será exaltado Jehová? Teniendo de vosotros misericordia. O en su misericordia Dios es exaltado, porque Jehová es Dios justo, él es justicia. Bienaventurados todos los que confían en él. Y es aquí en este sencillo versículo que está reflejado no solo los tres atributos de Dios, sino también su obra benéfica en favor de la humanidad. Y te voy a poner bien en grande. Dios quiere esperar para poder transformar. Te estoy adelantando la respuesta que vamos a analizar ahora. ¿Qué es lo que Dios te está dando como tiempo de gracia? Un tiempo de espera. ¿De espera aquí para mí? No, un tiempo de espera que Él quiere tener por ti y por mí, porque Él quiere transformarnos en ese tiempo de gracia. Eso es lo que esperaba en tiempo de Noé. Eso es lo que esperaba en los 490 años que le dedicó primeramente al pueblo suyo, al pueblo de Israel, a su pueblo. Y es por esto que en la Biblia se menciona mucho la palabra tardar o esperar, y por no entenderla muchos se están fallando y por lo tanto están quedando reprobados. Y este es un versículo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que pasa es que si yo preguntara qué significa el versículo, no sabrían explicarme. Porque la respuesta que tendrían en su mente es la misma que yo tuve por mucho tiempo. No es que Dios está demorando las cosas, esperando por su pueblo, pero ¿esperando qué? ¿Y qué se supone que está haciendo? Entonces, si Dios demora las cosas, entonces estamos demorados. Por eso es que dice, la tardanza de Dios no es como el hombre la imagina. Por eso dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, pero ciertamente está esperando. Y la espera parece tardanza para mí. Yo la leo como tardanza. Pero es que no hemos entendido, y esta es la preparación que no hemos hecho. Para poder conocer lo que Dios hace en el periodo de tiempo de gracia, necesitamos conocer sobre los atributos del carácter de Dios. Y por ejemplo, Dios es amor. Ese es facilito de probarlo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es fácil probar por qué Dios es amor. Porque lo dio todo. Si hubiera dado su vida, no hubiera dado todo. Pero al entregar la vida de su Hijo, dio su vida y lo dio todo. Ahí cuenta todo. Porque arrancarle la vida a un hijo
al hijo, a un padre la vida de su hijo, es arrancarle todo. Podrán quitar mi vida, pero mi hijo quedar vivo y no me han quitado todo. Ahora, Dios es justicia y se hace justicia a través de su ley. Eso es fácil de probar. Hay muchos versículos en la Biblia. Isaías 51:4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Y dice la sierva de Dios, si no hubiera justicia, si no hubiera castigo, no habría estabilidad en el gobierno de Dios. Esto es un versículo, una cita tremenda. Porque dice, si no hubiera justicia y si no hubiera inclusive castigo de parte de Dios. La segunda cita, la salvación llega a ser plena y completa debido a la amalgama del juicio y la misericordia. Es la combinación de estos dos elementos lo que nos induce a exclamar a la vista del Redentor del mundo y de la ley de Jehová, tu benignidad me ha engrandecido. Y está citando 2 Samuel 22:36 y está en Testimonio para los Ministros, página 155, y también está en el otro libro que le sigue abajo. La pregunta es, ¿pero cómo es que Dios se hace misericordia para con nosotros sin pisotear su justicia? Esta pregunta se la hice a alguien. Porque si la justicia de Dios es retribución, es el pago por las obras realizadas, y la misericordia de Dios es la manifestación de compasión, la pregunta que me rompe la cabeza es, ¿cómo pueden estar ligadas la justicia de Dios con su misericordia? El conocer este concepto es de suma importancia, porque la pregunta es, ¿cuál es el concepto de misericordia? Y alguien me dijo, esto se lo pregunté a alguien, misericordia es el acto que evita que no recibamos el justo castigo que merecemos. Error completamente. Y ustedes dirán, no, hermano, error. Porque yo le contesté, no es así exactamente, pero lo voy a aceptar por ahora, solo para seguirte tu corriente. Quiero ver hasta dónde llegas. Y la pregunta que le hice fue, entonces el problema será que la justicia de Dios es la que molesta cuando Dios tiene que hacer un acto de misericordia. Me contestó la persona, no, solo que la justicia de Dios no se usa todo el tiempo. ¿En serio? Y yo le dije, pero la justicia de Dios sí debe de estar activa todo el tiempo, ya que requiere que tú y yo recibamos lo que es justo conforme a nuestras obras y pecamos, y pecado constantemente. Y él me dijo, cada vez que Dios hace misericordia, su justicia queda a un lado, o sea que él no obra justicia para con nosotros por su misericordia, y de esta forma quedamos perdonados. Entonces molesta la justicia de Dios, como quiera. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos que misericordia es que no recibamos el justo castigo, entonces Dios deja de ser justo en algún momento y se vuelve solo misericordioso y amor. Y cuando hace justicia, entonces deja de ser misericordioso y amoroso y solo se vuelve justicia. ¿Qué cosa es eso? Los disparates más grandes del mundo, a veces tú los escuchas que tú dices, ¿de dónde saca la gente semejante idea? Dice esta cita, mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. No lo pone en ningún momento. Entonces, ¿cómo Dios sigue siendo justo? Vamos a verlo. Porque no entendemos ni lo que es justicia de Dios, ni mucho menos lo que es la misericordia de Dios. Y Dios está teniendo misericordia de nosotros. Es más, le pedimos a Él que tenga misericordia de nosotros y no sabemos lo que estamos pidiendo. Segunda cita dice, había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. Por lo tanto, vamos a entrar en el asunto. ¿Qué es misericordia? Sin más preámbulo. Entonces, Alejo, no me rompa más la cabeza. Dime qué es misericordia. En hebreo, déjame ver si yo lo puse a ustedes o se lo puse ahí para que lo puedan ir leyendo conmigo. En hebreo, la palabra misericordia es la palabra rahamim. Es un plural que se asocia con la compasión o cuidado maternal y viene de la raíz de la palabra que es rehem,
que significa útero. Vamos a ver. Ambas palabras no son iguales, pero la similitud es muy grande. Esta conexión sugiere que la misericordia es un acto instintivo de cuidado y protección similar al que una madre siente por su hijo en el vientre. Entonces, ¿cuál es la similitud entre misericordia y la palabra regen? La misericordia es como un útero. ¿Y qué es lo que sucede en el útero? En el útero sucede o pasa un proceso de formación de un bebé o la transformación de dos células en un bebé. Y este proceso de pasar, de realizar este trayecto, está visto en Éxodo capítulo 33, versículo 19, cuando Dios le dijo a Moisés, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. La palabra ahí pasar es la palabra abar, que es cruzar, transición literal o figurativo, introducir específicamente, cubrir en populación, engendrar, acompañar, andar, apartar, atravesar, entrar, llegar, lograr. Recorrer. Esta palabra abar tiene la misma raíz del verbo ubar, que es feto. Entonces, así como la misericordia de Dios pasó delante de Moisés, es la palabra vayabor, y se completó el proceso, el feto o la célula pasa por un tiempo dentro del útero porque está sufriendo una transformación. Es algo que está de paso en proceso de crecimiento y lo que le permite crecer es el útero. Por lo tanto, cuando pedimos misericordia a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo a Él, le estamos pidiendo a Dios, espera, no me juzgues ahora por lo que he hecho, ni me apliques tu justicia en esta condición en la que estoy. Quiero que me juzgues más tarde. ¿Y por qué más tarde? ¿Más tarde cuándo? Segunda parte. Porque quiero hacer un pacto contigo. Estoy dispuesto a someterme por tu proceso de transformación, por el crisol de la purificación y por el crisol de la santificación, hasta que mi vida sea cambiada y renovada. Así que mírame no como estoy, sino como voy a quedar después que termine tu proceso. Y es aquí en donde entras en pacto con Dios. Entonces, misericordia es cuando Dios mira a una persona no en el estado reprobable en la que se encuentra por sus defectos de carácter o por su pecado, sino de mirar a la persona como alguien que está en un proceso de crecimiento y de cambio, y Dios lo mira como llegaría a quedar después de que termine el proceso de transformación. La misericordia es el permiso legal. Ahí entra la justicia de Dios. La misericordia es el permiso legal que Dios te da, asegurándote que no se te aplicará ningún tipo de justicia o juicio mientras la persona está bajo misericordia, o sea, bajo este proceso de transformación o regeneración. De esta forma, Dios en su amor obra misericordia empleando su justicia. Entonces es importante que sepamos que si vivimos en un tiempo de gracia, ¿qué se supone que Dios espera? Espera ese proceso de transformación que ocurre en nosotros, pero desgraciadamente no ocurre porque Dios quiera. Dios no te obliga. Tienes tú que entrar en pacto con Él y quererlo. Entonces, cuando hablemos de justicia, no solamente hablemos de castigo ni de juicio, sino hablemos de que Dios justamente te dice, voy a esperar, no juzgaré ahora, porque tú has prometido entrar en pacto conmigo y por misericordia, con mi misericordia, te voy a transformar durante este tiempo de gracia que te he dado. Por lo tanto, por eso la sierva de Dios tiene infinidades de citas donde dice que Dios nos mira con compasión, porque nos mira como quedaríamos si nos permitiéramos quedar o ser transformados por Él. Eso fue lo que falló en el pueblo de Israel. Y te voy a sugerir que eso fue lo que falló en la mayoría durante el tiempo de los mileritas. Y te voy a sugerir que eso es lo que está fallando en la mayoría de hoy en día, de todos nosotros. Porque no tenemos el concepto correcto de lo que significa misericordia, de lo que significa gracia, de lo que significa justicia. Entonces, ¿qué es la gracia? Es el periodo de tiempo que Dios te da como regalo para Él poder hacer uso
de sus más grandes atributos para emplearlos en favor de la humanidad y así lograr terminar el proceso de salvación en favor de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería hacer con la nación de Israel durante los 490 años? Eso. Él dijo, este es el tiempo de espera. Voy a esperar por ti durante este tiempo. Dios quiere esperar para poder transformar. Lo vuelvo a repetir. Si Dios está esperando ahora, es porque espera la transformación tuya y mía. Por eso es que la espera de Dios no es como nosotros la tomamos, no es tardanza para Él. No cuenta de tardanza. Es como cuando mi esposa se viste, que a veces le digo, tómate tu tiempo. No te preocupes. Aunque ella siempre se viste más rápido que yo muchas veces. Pero es el tiempo que Dios nos da a nosotros. Es por esto que para nosotros se nos dice lo mismo que se le dijo a Israel. ¿Qué se le dijo a Israel? ¿Se acuerdan? Vuelvan a leer el capítulo 9 de Daniel, desde el versículo 24. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Por eso no entendemos de lo que significa la palabra salir. Conozco muchos que conocen la verdad del Padre y del Hijo y no salen de los templos apóstatas e idólatras, templos llenos de anatemas, porque ellos creen que hay que estar ahí. Y como parte del proceso de santificación nuestro, ese proceso de espera, ese proceso de transformación, Dios no lo puede hacer mientras estemos ahí, porque ahí está el espíritu de otro. Y bajo la influencia del espíritu de otro, Dios no fuerza, Dios no empuja a Satanás, échate a un lado, aquí voy yo. A menos que tú te salgas de ahí, tú tienes que dar el paso. Y no solamente el punto es haberte salido de un templo apóstata o idólatra, como quieras llamarle, es simplemente que aún los que estamos afuera, estos que que nos llamamos disidentes, tampoco estamos entrando en ese pacto con Dios, ni estamos entrando en ese proceso de transformación. Y tristemente estamos siendo eruditos de la palabra. ¿Eso es bueno? No es tan bueno. No es bueno ser erudito de la palabra. No es bueno quedarte solo como erudito de la palabra. Conocemos mucho de la palabra, de profecía, pero no estamos entrando en el proceso de transformación que Dios quiere de ti y de mí. Y el tiempo se acaba. Habrá también un tiempo de espera para nosotros. Y si lo hay, ¿cuál será nuestro tiempo de espera? El tiempo en el que vivimos. ¿Y cuál será el tiempo en el que vivimos? ¿En qué tiempo vivimos nosotros? ¿En espera de qué? ¿Y dónde está profetizado eso? Yo quiero que alguien me diga. Porque todo el mundo dice, vivimos en el tiempo de la espera. ¿Y dónde está profetizado el tiempo de la espera de nosotros? Está profetizado en la profecía del clamor de medianoche. Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá, porque aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y es por esto que se dice en Mateo 25:5, en la palabra de las 10 vírgenes, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué significa que se tardó el esposo? Hubo un tiempo para ver qué iban a hacer las vírgenes. Dios no estaba preocupado por las sensatas, estaba preocupado por las insensatas. Y creyeron las insensatas que podían darse el lujo de cerrar los ojos y dormir, igual que las otras, porque no les importó cuánto aceite había en sus lámparas. Para ellas, el estar vestidas, el estar decoradas como eso, el estar en el grupo, el estar en espera del esposo, eso era una señal de que eran prudentes, sensatas y de que eran las correctas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. El clamor de medianoche representa para nosotros el mismo tiempo de gracia y espera que Dios le entregó a Israel en esos 490 años. Y te hago la pregunta, ¿por qué crees
que mi hijo lleva tanto tiempo, tantos miércoles sacando y explicando y desmenuzando todo este asunto del clamor de medianoche. Si hay alguien que cree que estamos enseñando historia, estás mal. Es un error. Estamos aprendiendo historia, pero no estamos enseñando historia. Por eso es que no entendemos cuando alguno dice el rey del norte, el rey del sur, y a veces decimos nosotros sin darnos cuenta y sin pensarlo, bueno, eso era un asunto de salvación, dicen algunos. No, yo te digo que sí, cualquier detalle en la Biblia es asunto de salvación. ¿Y por qué? Te voy a explicar. Hubo un preconcepto en el tiempo del clamor de medianoche. Sí, ¿cuál era el concepto? El preconcepto lo hemos estudiado. La idea universal de que el santuario de Dios era esta tierra. Por lo tanto, si iba a haber purificación del santuario, tenía que ser con la venida de Cristo a esta tierra. Y ese preconcepto, ¿en qué trastornó las escrituras? En que cuando vamos atrás, ellos creyeron que el tiempo de espera de Habacuc fue el tiempo desde agosto hasta octubre. Cuando llegó el hermano Samuel Snow, ¿en qué tiempo estamos? En el tiempo de espera. Pero para ellos, por tener la idea de que Cristo venía, un preconcepto equivocado, el tiempo de espera es cortico, es rápido. Estamos en agosto, en octubre ya viene. Esto es rápido. Y el gran chasco fue porque se dieron cuenta que el tiempo de espera era más prolongado. ¿Y qué fue lo que trastornó todo en su mente? Un triste y sencillo preconcepto. Por lo tanto, cualquier preconcepto que tú tengas, aún del rey del norte, del rey del sur, aún de los tiempos proféticos de Daniel 12, de lo que sea, te va a trastornar tu preparación para el tiempo del fin. Te va a trastornar para entender las escrituras. Te va a trastornar para comprender el momento en que vivimos. Por eso es que estamos presentando todo sobre los pioneros, porque no queremos que aceptes lo que ellos estudiaron. Queremos que estudies y encuentres lo que ellos encontraron. Ese es el punto. Nosotros no estamos forzando a nadie. Por eso es que no se trata de que acepta lo que los pioneros estudiaron o encontraron. No, estudia y encuéntralo. Tienes que hacerlo. Te cuento mi experiencia. Mi hijo llevaba un tiempo que me decía, papá, hay alguna de nuestras ideas que va en contra de los pioneros. Y yo le decía, yo tenía el concepto de que, ok, los pioneros interpretaron algo de esa escritura para su tiempo, pero yo puedo tener del mismo pasaje otra interpretación para mi tiempo. Y él me dijo, pero estamos yendo en contra del libro Daniel y Apocalipsis. Y de en contra de algunas de las enseñanzas del clamor de medianoche. ¿Y qué tengo que hacer? Y él me dijo, quiero que te leas el libro Daniel y Apocalipsis, para que estudies el tiempo profético, una de las cosas, el tiempo profético de Daniel 12. Ese va a ser tu tarea. Sabes que normalmente los padres le ponen tarea a los hijos, pero en esta cosa es mi hijo que me pone tarea a mí. Y yo le dije a él, fíjate bien, yo no tengo tiempo de estudiar, no tengo el tiempo que quisiera para estudiar la Biblia, quisiera más tiempo, y me hace ahora ponerme a estudiar los pioneros. Y le dije, era así, mira, voy a estudiar por mi cuenta el tema de los periodos proféticos de Daniel 12. Si yo encuentro lo mismo que ellos encontraron y no he leído el libro, solo me estoy basando en que ellos dicen que este periodo de tiempo está en el pasado. Si yo encuentro lo mismo, entonces voy a estudiar el libro. Y me puse a estudiarlo. Y una vez más, el Espíritu de Dios venció en mí. Y a las 2 semanas le dije a mi hijo, búscame el libro en español, porque ya puedo probar solamente con la Biblia, sin el Espíritu de profecía. Bíblicamente está súper fácil, puedo probar los periodos de tiempo de Daniel 12. Así que me imagino que cuando estudie lo que ellos encontraron, voy a poder armonizar y voy a poder enriquecer más lo que he encontrado. Y puedo dar testimonio, poniendo a Dios de testigo de mis palabras, que exactamente todo lo que encontré fue exactamente todo lo que he leído de lo que ellos encontraron. Es importante armonizar, sí. No aceptando la palabra de los hombres, no. Buscando en la palabra de Dios lo mismo.
que Dios le reveló en antaño. Por eso es que estamos presentando el clamor de medianoche. Por eso es importante y estamos repitiendo que tienes que entender y venir por parte y entender y asimilar las verdades que se revelaron en aquel tiempo. Porque un preconcepto, aunque sea insignificante, te puede trastornar toda tu vida espiritual. Así que la pregunta sería, ¿por qué el final del periodo de los 490 años termina con el evento del apedreamiento de Esteban? ¿Por qué termina ahí? Bueno, hermano, porque ahí se cumple los 490. El problema está en que antes que Cristo se bautizara, ya Juan el Bautista, 6 meses antes, les estaba anunciando a los fariseos y a los judíos algo. Y ese algo está registrado en Mateo 3, del 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ojo con ese detalle. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ahora dice Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué árbol era este y a quién representaba? Era el árbol de la higuera, que representa a la nación judía. Y ellos conocían exactamente el porqué de las palabras de Juan y su advertencia, pues estaban conscientes de los 490 años, o sea, del tiempo de gracia para ellos. Pero yo quiero saber por qué termina con el apedreamiento de Esteban. ¿Y por qué? Porque en realidad el tiempo de gracia para ellos terminó antes. ¿Cómo que antes? Juan estaba hablando sobre este árbol, sobre el hacha y este árbol. El árbol del cual ustedes se glorían y que lo representa, el hacha está lista para cortarlo. Unos meses antes de la crucifixión, Cristo le narra la parábola de la higuera que no daba fruto y que el dueño de la viña quería cortarla. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta palabra: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cristo le estaba repitiendo las mismas palabras. Por 3 años estaba esperando el Salvador. Ya quedaba días para su crucifixión, algunas semanas. Y la idea es, hay que cortar la higuera. Y es una higuera que no daba fruto. Y es imposible que te encuentres una higuera que no dé fruto. Eso es lo que se esperaba. Era imposible que el pueblo de Israel, con tanta señal y teniendo al Mesías, no diera fruto. ¿Y qué sucedió? Unos días antes de su crucifixión, sucedió esto. Marcos 11, del 12 al 14. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y este tema hay que estudiar otro día, porque no era tiempo de que higos nacieran, pero debía tener higos. Ya había pasado tiempo de dar frutos y no los dio. Por lo tanto, su oportunidad había acabado. Por lo tanto, al ser llevado Cristo a la cruz por mano de los judíos, yo te voy a sugerir que su tiempo de gracia ya había terminado. Y tú me dirás: ¿qué hay del resto del tiempo de los 490 años que resta desde la cruz hasta el apedreamiento de Esteban? ¿No era este tiempo parte del tiempo de gracia para los judíos? Y ahora te voy a explicar algo antes de entrar a la explicación, al texto. Ellos tenían que sellar su rechazo. Ellos tenían que demostrar cuáles eran sus verdaderos frutos. Ellos tenían que demostrar qué es lo que había en su corazón. Ellos tenían que demostrar que Dios tenía razón cuando a través de los profetas de antaño, cuando a través de su palabra, cuando a través de los símbolos y señales, luego a través de las amonestaciones de Juan el Bautista y después a través de su Hijo Cristo, les advirtió y ellos no quisieron escuchar, sellando de esta forma su propia suerte. ¿Cómo selló Israel su rechazo hacia Dios? ¿Cuál fue la prueba o cuál fue la marca o cuál fue el distintivo que demostró el rechazo del pueblo de Israel hacia Dios?
Y esta es la cita. Las 70 semanas o 490 años les pertenecían especialmente a los judíos. Al fin de este periodo, la nación selló su rechazo de Cristo con la persecución de sus discípulos. Y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 después de Cristo. Oh, después de la muerte de Cristo fue el tiempo donde ellos demostraron, recibieron el sello, no de Dios. ¿Y cómo recibieron el sello? Me llama la atención. Persiguiendo a los discípulos, a los apóstoles. Y me llama la atención porque hoy en día tenemos muchos que se dedican a perseguir a aquellos que proclaman las verdades. Se dedican a calumniar y a injuriar a los que Dios usa para este tiempo. Y no se dan cuenta que están simplemente sellando su pacto con el enemigo, no con Dios. Esto es lo que ha estado pasando. Por lo tanto, el apedreamiento de Esteban es el sellamiento de perdición del pueblo judío marcado al final de los 490 años. Este es nuestro tiempo de gracia en el que Dios espera poder transformar y purificar al remanente de hoy. Y con esto termino, queridos hermanos. Hermanos, yo espero que el Espíritu nos esté haciendo meditar un poco sobre cosas que hayamos escuchado. Sobre la importancia que tenemos de la preparación. ¿Qué preparación? Hacer la acumulación de comida. Estamos tan mal. Y son simples preconceptos. Los otros días creí que había escuchado todo. Escuché a una persona estudiar, no, que yo ya a los 70 años del pueblo de Israel, ya yo estudié y ya yo vi la aplicación que tiene para nuestro tiempo y el cumplimiento que tiene para nuestro tiempo. ¿El qué? Los 70 años pasaron para Israel. No hay más 490 años. Vivimos el tiempo de espera de Habacuc. Espera, aunque tardare, espera en él. Estamos mal. Queremos entender las escrituras por nuestro propio entendimiento. Usamos a los hombres para que nos expliquen las escrituras. Y por eso distorsionamos todo. Y por esa distorsión es que la preparación que este tipo de personas está haciendo está errada y basada en cosas que no tienen que ser basadas. Que si la ley dominical va a ser en 3 años, por 3 años y medio, ¿en qué parte del Espíritu de Profecía dice eso? Pero sacamos cuenta y analizamos y sacamos preconceptos que a nuestra vista, a nuestra mente, nos hacen la idea. Eso fue lo que le pasó al pueblo milerita y solo quedaron 50. Y solo fue por un preconcepto. Ese preconcepto les conllevó a entender mal el tiempo de espera de Habacuc. No iba a ser un tiempo corto, iba a ser un tiempo largo. Y no estaban preparados para enfrentar eso. Se desanimaron y se apartaron. Y rechazaron toda verdad, todas las verdades recibidas en aquella época. Hoy en día está ocurriendo lo mismo y el pueblo no se da cuenta. Dejemos de perder el tiempo en lo que no es. Concentrémonos en el tiempo de preparación. Esta es nuestra verdad presente. Vivimos en el tiempo de espera de la misericordia de Dios, de su gracia. Él espera algo, que el pueblo esté preparado. ¿Preparado en qué y cómo? No vamos a recibir el Espíritu para un fuerte pregón si no hemos hecho la transformación que lleva. Podemos irnos al campo y nos van a caer las plagas igual que a los impíos, aunque estemos en el campo, metidos donde sea, porque no hemos hecho la preparación que conlleva nuestra vida espiritual. Estamos mal y no lo queremos aceptar. Espero que puedan conocer más y disfrutar más todos estos temas del clamor de medianoche. Ahora entiendo las cosas que Dios en su misericordia nos ha dado. Nos hizo dar un viaje largo. Recuerdo cuando le dije a mi hijo, tenemos que ir a Washington a recibir una clase de historia. Y me dijo, sí, papá, vamos a recibir una clase de historia, pero bueno, nos hace falta. Tenemos que conocerlo primero.
Y cuando llegamos allá, los dos nos miramos y dijimos, esto no es una clase de historia, esto es la verdad. Es muy distinto a clase de historia. Y Dios permitió que conociéramos la verdad. La estamos compartiendo y la pregunta mía es, ¿cuántos crees que la están aceptando? No, muy pocos. Del grupo que empezó con el clamor de medianoche a finales del 2021 y principios del 2022, ¿cuántos quedan hoy en día? Creo que con una mano se pueden contar. Pero hemos visto una nueva generación, ustedes mismos, que están ocupando el puesto que otros han dejado. Que nadie te arrebate tu puesto, que nadie te arrebate tu salvación, que nadie te arrebate tu posición en las filas de Dios. Cristo está viniendo. Prepárate, cree en Él, confía en Él, búscalo, estudia su palabra, pídele a Él que se vuelva parte de ti, que la necesidad de estudiar sea como una necesidad fisiológica nuestra, que sintamos sed de la palabra. Espero, hermano, que cada uno de nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo en este tiempo, la misericordia que está empleando, qué significa y qué significa su gracia. Sigamos con estos estudios que mi hijo va a continuar sobre el clamor de medianoche. Pronto entraremos en el tema de Rey del Norte, Rey del Sur, cosas que vamos a ir conociendo sobre Daniel 11, Daniel 12, que tanto confusión hay, tanta discusión hay en la iglesia, tanta división. Necesitamos conocer la verdad. De esos detalles, aún de esos detalles, todo es importante las escrituras. Nada deje por alto de decir, esto no es tan, esto es insignificante. Lo insignificante te puede arrastrar al error. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Me voy a poner de rodillas, así que te invito, vamos a orar, te invito a que me acompañes en oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinita misericordia. Ahora sí podemos mencionar esa palabra, porque ahora sí conocemos lo que significa. Cuando hablamos de tu misericordia, hablamos de tu cuidado, hablamos de ese proceso de transformación, hablamos de ese periodo de tiempo de justicia, hablamos de tu tiempo de espera, hablamos de tus planes para con nosotros, hablamos de tus expectativas para con tu pueblo. Tu misericordia abunda y abarca mucho más de lo que comprendemos nosotros. Cada día se hace más seguro la idea de que cuando estemos en el cielo estaremos aprendiendo por toda una eternidad, porque en esta tierra estamos aprendiendo por mucho tiempo, todos los días algo nuevo. Pero te agradecemos por tu misericordia, por tu justicia, por tu amor y por tu gracia. Ahora, conociendo el concepto correcto, te pedimos que queremos entrar en pacto contigo. Queremos entrar en tu tiempo de espera para permitir ser transformados por tu espíritu y llegar a convertirnos en lo que tú quieres, en la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque nos amas tanto y has tenido tanta paciencia. Y creo que has esperado tanto por nosotros, que no sé si en realidad nuestro amor hacia ti retribuye todo lo que tú nos has dado a nosotros. Yo creo que no alcanza. La palabra gracia en español se queda corta. No podría abarcar cuán agradecidos estamos. Y te agradecemos, Padre, porque tú obras en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque preparas un pueblo, no solamente para los tiempos que se avecinan, sino para dar ese fuerte pregón. Nosotros queremos dar ese fuerte pregón. Nosotros queremos ser los representantes de ese ángel que gritó, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Queremos ser ese grupo. Si le llamamos ambición, esa es nuestra ambición. Si le llamamos deseo, ese es nuestro deseo. Si le llamamos nuestra voluntad, esa es nuestra voluntad. Conviértenos en proclamador de tu verdad. Conviértenos en aquellos que proclamen tu verdad en donde quiera que estén. Bendice a este pueblo, tu pueblo, a estos hermanos en particular que están aquí conectados cada miércoles.
buscando de tu palabra, de tu bendición, de tu enseñanza, de tu comida, buscando vida. Y permite que el proceso de transformación sea en todos nosotros una realidad en nuestras vidas. Cámbianos, transfórmanos, guíanos, guárdanos y sálvanos. Te lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.